Sabes que muchos de nosotros buscamos construir nuestra vida, y en el curso de los años, del tiempo, desde muy pequeño, los que somos padres intentamos ayudarle a nuestros hijos a que vayan construyendo un futuro. Y esas palabras suenan, ¿no? Resuenan, porque es lo que todos anhelamos construir. Construimos nuestra vida, construimos nuestra casa, construimos un futuro, construimos muchas cosas. Y pensamos que cuando lleguemos a la conclusión de lo que estamos construyendo, eso va a traer, primero, felicidad, y segundo, éxito en lo que hacemos. Por las últimas semanas hemos hablado de cómo ser felizmente exitoso. No solo exitoso, pero felizmente exitoso. Y hablamos sobre quién era nuestro dueño, lo que nos trae ánimo. Hablamos de la fórmula para poder llegar al éxito. Y hoy vamos a hablar de 3 elementos particulares que nos llevan a un éxito rotundo y a poder disfrutarlo con felicidad. Hay mucha gente que, entre comillas, son exitosos, o a la luz de la sociedad aparentan ser exitosos, pero no son felices. Cuando nosotros encontramos el éxito en Jesucristo, somos totalmente felices y totalmente exitosos. Y eso es lo que impulsa nuestro corazón. En este mes que hemos sido, no solo este mes, pero durante todo este año, motivados a retornar a los principios bíblicos de vida. Esos son elementos claves. Y hay un pasaje, Mateo capítulo 7, verso 24, lo hemos escuchado en otras ocasiones, pero quiero apuntar hacia 3 elementos, justamente 3 elementos que nos pueden llevar a ese éxito rotundo. Mateo 7, verso 24 dice: si eres de los que por ahí subraya, ten listo una pluma. Si eres de los que sombrea ahí listo para sombrear. Dice la escritura: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Si vas a subrayar, subraya escucha, subraya sigue y subraya construye. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca. Aunque llueva cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Toma tu lugar, por favor. Hace un par de años yo leía un artículo sobre cómo se construyó uno de los edificios más prominentes en la ciudad de Nueva York. Y me refiero al edificio que tiene como nombre Chase Manhattan. Es un banco. En su momento se preveía que fuera uno de los edificios, entre los edificios más altos. Y ellos empezaron a edificar toda la estructura, empezaron a levantar, empezaron a cavar el fundamento, empezaron lo que era toda la base para poder levantar el edificio. Y cuando empezaron a edificar, yendo más o menos ahí a la mitad del edificio, como al piso 30, porque se estaban proyectando 60 pisos para ese edificio. Cuando llegaron al piso 30, se dieron cuenta que parte del fundamento había sido puesto sobre un banco de arenas movedizas. Y empezó
la discusión entre los ingenieros y los arquitectos y todo el equipo trabajando, cómo no se dieron cuenta, qué tipo de análisis hicieron del subsuelo, etcétera, todo lo que esto implica. Los que son ingenieros y arquitectos lo saben, porque no iban arrancando la obra, iban a la mitad de la obra. Y obviamente lo que estaban anticipando era: ¿qué hacemos? Si seguimos edificando sobre estos bancos de arenas movedizas, definitivamente que el edificio iba a colapsar, porque no solo era el peso del edificio en su totalidad, pero la gente que iba a entrar, etcétera, el movimiento. No sabían qué hacer. Dice: o le seguimos y perdemos la inversión de 30 pisos, millones y millones, ¿o qué hacemos? Entraron en un estudio, empezaron a investigar qué es lo que se podía ir. De repente se encontraron algunos químicos. ¿Hay algunos químicos aquí? No, hoy no vinieron, pero sí hay. Se encontraron con un elemento importante, un par de elementos importantes que les podían ayudar en ese proceso. Definitivamente los inversionistas decían: no podemos perder la inversión de 30 pisos. No es como quitar el aeropuerto de Texcoco. Algo se imaginaron. No podemos. Y los arquitectos y los ingenieros decían: no podemos seguir construyendo porque se cae. Los bancos de arena movediza iban a ser un problema severo. Y dentro de la investigación se encontraron estos químicos que dijeron: vamos a hacer un experimento. Y ellos inyectaron ahí el silicato de sodio y el clorido de calcio. Lo estuve repasando todo el día, por eso me sale fluidito. Inyectaron el silicato de sodio y el clorido de calcio, y al poco tiempo todos esos bancos de arena movediza se convirtieron en una fuerte piedra de mar. En una fuerte piedra de mar. Aún más fuerte que el fundamento que tenían hacia un extremo. Y ellos se dieron cuenta que en ese proceso, un poco en la investigación y recurriendo a los elementos adecuados, no tuvieron que perder la inversión, que era el problema mayor para los inversionistas. A ellos les importaba poco si se caía o no. ¿Qué voy a hacer con el dinero que perdí? Y los ingenieros arquitectos no les importaba el dinero. Es que yo no puedo edificarlo porque se cae y es mala fama para mí. Cada quien en lo suyo, ¿verdad? Pero llegaron los redentores de la obra, que ni se imaginaban eran ese par de químicos que en su fórmula lograron, con esos elementos lograron solidificar el espacio, los bancos de arena movediza, y lograron no solo sostener la obra, sino llevarla hasta la conclusión total. Si ustedes por ahí tienen oportunidad de googlear o ir específicamente, se van a encontrar que es un edificio prominente en el corazón de Manhattan. Pero eso pudo no existir, o eso pudo estar de otra forma. El punto es que en el momento preciso, a la hora precisa, ellos pudieron recurrir a los elementos necesarios para poder consolidar la obra. Y eso me trajo a la mente justamente lo que nosotros buscamos. Eso se levantó como una obra exitosa. Es uno de los edificios prominentes, insisto, en el corazón de Manhattan. Los arquitectos o la firma que estuvo a cargo de ellos, sin duda que lo tienen como un logro importante, sobresaliente. En su momento se consideraban exitosos por lo que se logró hacer cuando todo parecía que se perdía. Y insisto, esto llamaba mi atención y dije: Señor, ¿cuántas veces nosotros nos encontramos en esas condiciones? Estamos edificando, hemos llevado la vida de tal forma que pensamos que está bien hecha. Hacemos un poco de retrospectiva y decimos: pues no la hice tan mal, o por lo menos en el momento pensé que las cosas estaban marchando bien.
Pero llegas a un momento de la vida donde sientes que estás pisando sobre esos bancos de arenas movedizas. Quizá lo que estaba levantando no estaba tan bien. Quizá por arriba se veía que las cosas iban marchando, pero nunca me di cuenta de sobre lo que yo estaba edificando. Y empieza a hacer que nuestra vida empieza a sacudirse y no encontrar el rumbo preciso hacia dónde dirigirnos para que podamos lograr la máxima expresión de lo que somos y de lo que Dios intentó hacer con nuestra vida. Y no nos sentimos que podemos llegar al éxito rotundo, y menos a considerarnos felizmente exitosos. Y es aquí donde entra justamente lo que recién hemos leído, lo que escribe el escritor en Mateo capítulo 7. Él hace referencia a 3 elementos que yo pudiera considerarlos como el silicato de sodio y el cloruro de calcio. Y justo en la primera parte del pasaje yo te dije, subraya estos 3 elementos, que es escucha, sigue y construye. 3 elementos más. No importa en qué momento de la vida tú te encuentres, sea que estás iniciando con Dios y que llegas en un momento turbulento de tu vida, estos elementos funcionan. Sea que tú has edificado y que dices, pues toda mi vida he caminado con el Señor y siento como que voy en el piso 30, y algunos vamos en el piso, cada quien, y sentimos como que se nos empieza a mover. Amén. No estamos tan seguros de que lo que hicimos lo hicimos bien, pero estos elementos funcionan igual. El escritor de Mateo decía, lo primero que tienes que hacer para que tu vida pueda ser construida, o pueda ser solidificada, o pueda ser consolidada, y puedas llegar a la máxima expresión del éxito en tu vida, es que puedas inyectar estos elementos importantes. Primero, dice el escritor, todo el que escucha mi enseñanza. La enseñanza de Jesucristo nosotros podemos encontrarla sin duda a través de las Escrituras. Por eso la intención de poder consolidar ese aspecto. Tú no puedes vivir ni crecer siendo un buen cristiano si dejas la Biblia a medias. Es el fundamento de nuestra fe. Lo único sólido que tú vas a encontrar para edificar tu vida tiene que ver con la Escritura. Si tú lo tratas de edificar en un ambiente social, por así decirlo, sano, no existe. En las décadas anteriores se pretendía que las buenas familias, por así decirlo, o así se decían, estaban edificadas en una moral sobresaliente. Hoy vivimos en una sociedad amoral. No existe. Cada quien hace lo que quiere. Las leyes están siendo aprobadas, ya lo dijo el pastor primer servicio, para que cada quien decida cómo quiere llevar la vida y pueda estar bien. Hoy son cosas, hoy te dan permiso para que mates un niño dentro del vientre, mañana te van a dar para que lo hagas fuera del vientre. Es lo mismo adentro que afuera. Hoy te dan permiso para que escojas cómo quieres llevar tu sexualidad, como si el cauce natural de lo que Dios creó no importara, como si lo que Dios hizo estuviera defectuoso. Y tú puedes escoger cómo hacerlo mejor, porque no tenemos el fundamento claro en nuestra vida. Y la Escritura es lo único sólido que nosotros podemos encontrar. Escúchalo bien. Los que estamos aquí en casa, los que nos siguen en la transmisión, la Escritura, si tú no lees la Escritura, estás dejando una parte fundamental de tu vida fuera. Yo no digo una tercera parte, yo digo 3/3 partes. Porque el cuartito que te queda eres tú y estás haciendo un desastre. Es todo. La Escritura no es un libro religioso solo para recurrir a él cuando quieres acallar la conciencia. La Escritura es aquello que consolida nuestra vida. Es aquello que cuando
te das cuenta que empezabas a edificar sobre bancos de arena movediza, empieza a inyectarse en tu vida para que de pronto lo que empezaba a pandearse y a moverse tome estabilidad. Hoy estamos en una sociedad que busca estabilidad. No la vamos a encontrar si nuestro objetivo no está claro en los principios de la Escritura. Antes las leyes un poco nos encauzaban, aunque en contra de nuestra voluntad. Hoy con la voluntad tenemos que encauzar ese principio de ley en nuestra vida para poder estar firmes, porque la sociedad se tambalea. Tenemos que escuchar. Y cuando yo escuchaba un poquito, yo investigaba un poquito sobre el verbo de escuchar, el verbo escuchar, me encontré con que hace referencia a la acción de poner atención en algo que es captado por el sentido auditivo. La palabra, que proviene del latín auscultare, indica que la persona apela a las facultades del oído para oír lo dicho. El apóstol Pablo, hablando a Romanos en el capítulo 10, decía: así que la fe viene por el oír, es decir, por el oír la buena noticia de Jesucristo. El fundamento de la vida, el fundamento de las convicciones, el fundamento de la esperanza está basado justamente en lo que escuchamos a través de la palabra. Si no hay fe, si no hay esperanza, no hay convicciones, si no hay un sentido de vida enfocado en algo sólido, no vamos a llegar lejos. Por eso el apóstol decía: ¿quieres tener fe? Escucha. Y escucha la palabra. Ahora, no es solo escucharla, pero hay un proceso interno donde tiene que llevarse a cabo dentro del cerebro para que procese todos los elementos. ¿Qué significa? Que tiene que haber una voluntad rendida sobre ello. No es solo leer buenos principios, es aplicarlos, es hacerlos. Imagínese si dentro de los 10 mandamientos, cuando decía no matarás, solo escucharan y leyeran no matarás, y medio mundo pensara que cuando le daba coraje con alguien lo podía matar. El escuchar no tenía sentido. La aplicación del mismo es lo que marcaba la diferencia. El proceso mental que se hace sobre lo que escuchamos, el proceso neuronal que nos lleva a ejercer o no a ejercer un acto sobre de ello, tiene que darse. Si nosotros no lo procesamos y vemos el beneficio de vivir con ello, va a ser como cualquier otra cosa. No se nos puede pasar de noche. No podemos decir: ay, sí, por ahí lo escuché y luego nada. No. La intención es que podamos aplicarlo. Solo en este capítulo que recién leímos de Mateo capítulo 7 nos encontramos algunas áreas importantes que Jesús traía como indicación, como fundamento de crecimiento para la iglesia. Primero, no juzgar a los demás. La oración eficaz, la regla de oro. ¿Ustedes conocen la regla de oro? ¿Alguien no conoce la regla de oro? Dice la regla de oro que hagas con otros lo que quieres que hagan contigo. Así de sencillo. O no hagas con otros lo que no quieres que hagan contigo. Habla sobre la puerta angosta, el árbol y sus frutos, los verdaderos discípulos, principios importantes que consolidan nuestra fe. Solo en ese capítulo. Imagínate lo que vas a encontrar en el resto de la Escritura. Nosotros vivimos y necesitamos vivir bajo la solidez de aquello que realmente puede proyectar en nosotros con éxito lo que somos. Tenemos que repasar la información. La palabra no solo es para leerla, insisto, pero hay que repasar la información, hay que procesarla y hay que aplicarla. Nosotros vamos a leer la Escritura y estamos leyendo la Escritura. Ya les dije la semana pasada que hoy por hoy en esta generación tenemos un grupo mayor de casi 100 personas que se unieron a la lectura de la Biblia en un año. Y yo espero y oro que los 100 perseveren hasta el final del año. Pero no es solamente leerlo. Ustedes están en ese proceso. Señor, ayúdame a digerirlo y aplicarlo.
yo lo pueda escuchar, pero lo pueda poner por obra. Que yo pueda leer los principios que considero son principios que me edifican, pero que los pueda inyectar a mi vida, para que mis arenas movedizas empiecen a ser sólidas. Segundo aspecto, ¿qué viene después de escuchar? El apóstol Pablo escribía a los Filipenses en el capítulo 4 y decía: y ahora, amados hermanos, una cosa más para terminar. 3 elementos más. En todo lo que es, dice, concéntrense en todo lo que es verdadero, todo lo que es honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo bello, todo lo admirable. Concéntrense. Alrededor pasan muchas cosas. Si yo quiero justificar mis malos actos, me apoyo en lo que el otro hizo y digo: si él lo hace, pues yo lo hago. No. El apóstol Pablo dice: concéntrate, ubícate, enfócate. Lo que es bueno, lo que es honorable, lo que es justo, lo que es puro, lo que es bello, lo que es admirable. Dice: piensa en cosas excelentes y dignas de alabanza. Cuando tú lees la escritura, la lees con una concentración total y empiezas a captar: Señor, ayúdame. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo honorable? ¿Qué es lo bello? ¿Qué es lo admirable? Lo empiezas lo tomas lo llevas a tu mente, lo empiezas a procesar y te das cuenta que hay elementos que son dignos de alabanza, que son elementos que van a fortalecer tu espíritu, y los aplicas. Y los aplicas. ¿Por qué? Porque eso va a traer solidez. Los inyectas. Si hay arenas movedizas, empiezas a crear solidez. Si hay dudas, inyectas lo bueno, lo honorable, lo bello, lo puro, y empiezas a encontrar una consolidación en tu vida como creyente. Pero hay que aplicarlo. No puedes escucharlo y seguir viviendo la vida como tal. No. Porque entonces sí va a pasar de noche, y peor, porque te condenas. El que lo escucha, dice las palabras, y no lo hace, se condena, es pecado. Pero si lo escuchas y lo aplicas, te concentras en ello, lo piensas y lo llevas a la realidad, entonces tú vas a vivir la experiencia de tu vida. Y no creas que es religión. Esto no es religión, mi hermano, amigo. Algunos piensan que venir a la iglesia, estar en la iglesia, leer la Biblia de día y de noche, es simplemente hacerte muy religioso o muy santo. No, hay unos que han leído la Biblia como 100 veces y lo que menos tienen es santidad. No, es escuchar, concentrarte, meditarlo, pensarlo y llevarlo a la práctica. La siguiente parte del pasaje que escribe Pablo dice: no dejen de poner en práctica todo lo que aprendieron y recibieron de mí, todo lo que oyeron de mis labios y vieron que hice. Entonces el Dios de paz estará con ustedes. Así es que si hoy estás leyendo la Biblia, si estás concentrado en estos 360 y tantos días que nos quedan, o 50 y tantos que nos quedan para cerrar el año, concéntrate, piénsalo y ponlo en práctica. Si tú lees la Biblia así de corridito, no, cambia tu hábito. Ten una libreta, escribe palabras o sombréalas, vuelve a ellas, empiézalas a digerir y dile al Señor: Señor, ¿qué es lo que necesito aplicar? ¿Qué es lo que necesito hacer? Si tú me estás hablando en este pasaje, ¿por qué? Abre mi entendimiento. Porque ahí viene lo mágico de Dios. Cuando Él abre tu entendimiento y empiezas a ser confrontado con la palabra.
Yo les decía, la última vez que yo he leído la escritura, ya casi 20, bueno, este año es 28 veces. Y sigo haciéndole wow. Porque lo que no leí una vez anterior lo empecé a leer ahora y Dios me habló ahí. Y le digo, Señor, ayúdame a ponerlo en práctica, que no se me olvide. Si tú lo haces intencionalmente, no te preocupes, el Espíritu Santo hace lo suyo. Porque 3 elementos básicos marca la escritura en este pasaje, pero existen otros 2 y nos lleva a un 5.º elemento, que es el Espíritu Santo. Sonó como película, ¿verdad? ¿Qué es el Espíritu Santo? No te mortifiques, solo concéntrate. Porque algunos nos preocupamos. Y si no le entiendo, no te preocupes, el Espíritu Santo está ahí para dar discernimiento. Lo importante es que lo hagas. Rinde tu voluntad, encausa tu vida, pon en práctica las cosas, escucha lo que Dios dice y llévalo adelante. Y vas a brillar, vas a solidificar el fundamento de tu vida y vas a dar testimonio de Él. Imagínate si todos los que estamos aquí, los que vinieron al primer servicio y los que están en línea, empezamos a hacer una práctica común de esto. Fuego. Vamos a llegar al aniversario con la zarza ardiendo. Y a mí en lo personal me encantaría verlo. No solo yo vivirlo, pero verlo, como el fuego arde. ¿A ustedes no? 2 amenes, ya somos 2. Sería magnífico. Templo El Salvador hace 100 años arrancó en fuego. Ha seguido en fuego durante toda esta trayectoria y nos encantaría llegar al aniversario en fuego, con una congregación sólida. No solo en número, no nos interesa tener miles y millones de seguidores, porque no son nuestros seguidores, son seguidores de Cristo. Nos encantaría ver un cuerpo de Jesucristo sólido, confiado, seguro, que no se mueva con los vientos de este tiempo, que podamos discernir y levantarnos como fieles soldados, luchando por lo que hay que luchar, hablando por lo que hay que hablar, sosteniéndonos donde hay que sostenernos. Siempre hemos dicho, lo que nos preocupa no solo es nuestra propia vida, sino las generaciones que siguen. ¿En dónde van a estar sus hijos, sus nietos, sus bisnietos? ¿Qué generaciones van a levantarse? Yo creo que yo en todavía unos 15 años tendré un nieto. Pero me encantaría que pudiera crecer en un ambiente sólido. Si nosotros caminamos en esa realidad, hermanos, estás anticipando no solo tú vivir en una vida felizmente exitosa, pero estás poniendo el fundamento para que tus siguientes generaciones puedan crecer en una vida felizmente exitosa a pesar de lo que venga. Y eso me interesa. El segundo elemento, y voy a prisa, seguir. Y esto implica que podamos actuar en consecuencia a lo recibido, que podamos proseguir hacia aquello que hemos tomado en iniciativa y aferrarnos a ello. Pablo lo decía, y esto lo hemos escuchado cantidad de ocasiones, pero cuando él escribía a los filipenses también les decía que él no lo había tenido todo. Cuando él escribía el capítulo 3, estaba encerrado, estaba ciego, estaba deprimido por la circunstancia en la que se encontraba. Y aún con todo él decía, no lo he alcanzado todo, me falta. Y sigo hacia la meta. Y yo creo que el apóstol seguía sobre los rollos de la escritura, no sobre cualquier rollo, sobre el rollo de la escritura. Por eso no importa en qué momento de la vida, seas chico, seas grande, seas súper grande, seas sabio, seas mega sabio, la escritura sigue siendo más sabio que tú, más experimentada en las generaciones y en los tiempos. La necesitamos y necesitamos aplicarla.
necesitamos seguir hacia el objetivo. Y en el camino, mientras vas leyendo la escritura, vas descubriendo los objetivos. Es como esos videojuegos, ¿no? Que brincas de un nivel, te encuentras en otro y vas nuevos objetivos y nuevos. La Biblia es así. Empieza a madurar, brincas un nivel y luego vas a otro nivel en experiencia con Cristo y te encuentras otras cosas formidables, y luego brincas a otro nivel y vas madurando y te encuentras otras cosas que antes no podías digerir, pero ahora ya empiezas a digerir porque has sido madurando. Eso pasa. En esa forma la escritura te lleva. Es como tú estás siendo sólido. Es la forma en que nosotros vamos a construir. Porque el tercer elemento que establece el libro de Mateo en el capítulo 7 es que una vez que escuchamos y seguimos en lo que hemos escuchado, entonces vamos a construir. Dice, construyó sobre esos elementos. Te concentraste, pensaste en ello, lo pusiste en práctica, y luego llegaste a ese momento donde dices, ahora sí puedo seguir con la obra. Si tú vas en el piso 30, y no me refiero a los años, si tú vas en el piso 30, has edificado suficiente, pero no te has percatado del fundamento de tu vida, antes de que sigas construyendo, échale un vistazo. Échale un vistazo al fundamento de tu vida. ¿Sobre qué construiste? ¿Sobre dinero? Cuidado. Eso es lo que más se mueve. ¿Sobre familia? Cuidado. Porque también darle mucho crédito a la familia es idolatría. El Señor Jesucristo dijo, el que no deja a su padre y a su madre no puedes venir en pos de mí. Cuidado, eso también se mueve. Si lo hiciste en amigos, cuidado, que los amigos se acaban pronto, prontísimo. Hoy son y mañana quién sabe. Se mueve. Si lo hiciste en tus propios conocimientos, cuidado. Cuidado con el alemán, el Alzheimer, porque hasta eso se te van. Cuidado. No puedes fundar tu vida sobre algo que se mueve y que se acaba. Recientemente un compañero mío me daba testimonio de su madre, que por algunos años había tenido ya Alzheimer. Y él me decía, al inicio se le olvidaban cosas inmediatas, y después se le empezaron a olvidar. Lo primero que se le olvidó fue mi papá. ¿Quién sabe por qué? Y luego se le empezaron a olvidar mis hermanos. Y dice, yo fui el último, pero igual me le olvidé. Dice, pero lo que nunca se le olvidó fueron el Salmo 23, que lo recitaba de cuando en cuando. De repente la perdías y la encontraba recitando, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y luego empezaba a alucinar por ahí y decía cualquier cosa y volvía, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Se le olvidó todo, menos el fundamento de su vida. Porque eso es lo único sólido que tenemos. Es sobre lo único que podemos edificar. Los que son ingenieros saben que cuando entramos en construcción, la ingeniería viene a determinar los aspectos del terreno. Esto me lo enseñó mi esposa, así es que estoy bien instruido. Empieza a considerar los aspectos del terreno, y luego los arquitectos, a ellos no les importa el terreno, con que esté bonito y funcional. Y dicen que la estructura arquitectónica refiere al edificio en su diseño, distribución y maximización de espacios. Amén. Amén.
Pero a Dios le interesa todo de tu vida. El terreno preciso y la construcción precisa. Porque el diseño que Él tiene es perfecto. Y Él está dispuesto a edificar en tu vida si tú le permites y si tú dejas que el fundamento de tu vida sea justamente lo que Él ha anhelado para ti. Josué capítulo 1 verso 8 dice: estudia constantemente este libro de instrucción, medita en él de día y de noche para asegurarte de obedecer. 3 elementos más: estudia, medita y obedece. Solamente entonces prosperarás, te irá bien en todo lo que hagas. ¿Y eso cómo se traduce? Felizmente exitoso. En la aplicación de esos 3 elementos: escucha, sigue, construye. Concéntrate, piensa, pon en práctica, estudia, medita y obedece. Entonces todo prosperará y te saldrá bien. Y que nada detenga lo que Dios quiere construir en tu vida. Porque estamos volviendo al principio de la Escritura, porque quizá muchos lo han perdido de vista. Y necesitamos inyectar en nuestro fundamento, que quizá por mucho tiempo estuvo sobre arena movediza. Algunos empezaron a edificar sobre una tradición religiosa, porque mi mamá iba, porque mi papá iba, porque mi abuelita iba, y yo fui, pero nunca fue algo real. Hoy necesita ser real. Si Dios se reveló a las 3 generaciones, Abraham, Isaac y Jacob, era porque era necesario que cada generación tuviera su experiencia. Primero fue el Dios de Abraham, después fue el Dios de Isaac y después fue el Dios de Jacob. Cada generación tuvo su propia experiencia. Lo que experimentaron nuestros abuelos fue bueno. Lo que experimentaron nuestros padres fue bueno. Pero ¿qué has experimentado tú? ¿Estás edificando sobre sólido? ¿La palabra está siendo el centro de tus acciones? ¿Tu fundamento es como la arena que si sopla el viento se cae? ¿O es como el lecho de roca, donde aunque azote lo que azote, vas a estar ahí? Esa es la generación que necesitamos. Esa es la generación que necesitamos. Hoy escuché una increíble noticia y te la voy a compartir. No voy a decir quién, pero sí te voy a decir lo que escuché y me dio chorrosísimo de gusto. Y se acerca un buen amigo nuestro y me dice: ¿sabes qué? Mi hijo me acaba de decir que quiere ser misionero. 15 años tiene el chico, 14 por ahí. Tiene 14. Le dije: pues tiene los que tiene ahora. Está joven, está enfocado. Si seguimos inyectando el elemento en su fundamento, ese va a ser el jefe de los misioneros en el mundo. Lo estoy profetizando y no soy profeta. Dios me ampare. Porque lo sólido del llamado está ahí, en el fundamento de tu vida. Si hoy tengo la bendición de hacer lo que hago y de estar enfocado en lo que Dios puso en mi vida, fue porque en algún momento me empezaron a inyectar los elementos. Y cuando fue mi turno de darle continuidad, yo seguí inyectando.
Y lo que ahora me toca hacer es estar inyectando a los que vienen después de mí. Porque cuando este edificio se concluya, que es la novia de Jesucristo, será la expresión máxima, y todo ojo lo verá y toda lengua confesará que Jesús es el Señor.